Buenas tardes, estimados estudiantes, sean bienvenidos a esta cápsula educativa. La clase del día de hoy está dirigida para protagonistas de la modalidad secundaria a distancia en el campo de 9º grado. Les invito que observemos la pantalla y veamos el contenido. Vamos a trabajar siempre con los textos líricos, pero esta vez vamos a leer poemas representativos de autores latinoamericanos. En la imagen que se nos muestra acá en pantalla vemos tal vez algunos rostros conocidos que hayamos observado en algún momento. Estos son poetas, son escritores, son autores latinoamericanos. Es importante destacar que la poesía de Latinoamérica marcó un nuevo estilo literario nunca antes visto. Los poetas latinoamericanos lograron plasmar en sus poemas, en sus textos, sentimientos arraigados a la cultura, a la tradición del país y en este caso de todo el continente en general. Entre los máximos representantes de la literatura y en este caso de la poesía, pues mencionamos algunos que podríamos identificar en esta imagen. Pero les invito a que observemos la siguiente lámina y recordemos, veamos cuáles son algunos poetas representativos, influyentes dentro de la poesía latinoamericana. Si nos vamos a Chile, tenemos al escritor Pablo Neruda. En Argentina tenemos al poeta Jorge Luis Borges. En Uruguay, al máximo exponente Mario Benedetti. En Nicaragua, nuestro insigne poeta Rubén Darío. En México, a Octavio Paz. Y en Perú, a César Vallejo. Esto solamente para que veamos esa gran gama de poetas y de escritores que existen en Latinoamérica, pero no significa que solamente son ellos. Hay un sinnúmero aparte de ellos, pero ellos son, digamos, en este caso los que hemos traído acá a nuestra cápsula para abordar y para que veamos, pues tomemos como referencia, ¿no?, que en Latinoamérica sí tenemos muchos poetas y muchos escritores. Vamos a leer a continuación un poema de uno de los escritores latinoamericanos. Observemos la siguiente lámina. Un poema de Jorge Luis Borges. Y decíamos que Jorge Luis Borges es un poeta argentino. Y en general decíamos que la poesía latinoamericana es una poesía arraigada a las emociones, a los sentimientos, al sentir. Y en cápsulas educativas anteriores hemos venido trabajando esa parte connotativa de la poesía, esa parte que nos transmite emociones, que nos transmite el sentir del poeta y que también conecta con nuestras emociones, con nuestros pensamientos y con nuestras ideas. Este poema se titula Ausencia. Me acompañan con la lectura. Habré de levantar la vasta vida que aún ahora es tu espejo. Cada mañana habré de reconstruirla. Desde que te alejaste, cuántos lugares se han tornado vanos y sin sentido, iguales a luces en el día. Tardes que fueron nicho de tu imagen, músicas en que siempre me aguardabas. Palabra de aquel tiempo, yo tendré que quebrarlas con mis manos. ¿En qué hondonada esconderé mi alma para que no vea tu ausencia, que como un sol terrible, sin ocaso, brilla definitiva y despiadada? Tu ausencia me rodea, como la cuerda a la garganta, el mar que se hunde. Si yo les pregunto qué ideas o cuáles son esas emociones que sentimos o que vinieron a nuestra mente, a nuestro corazón en este momento que leímos este poema, posiblemente ustedes me digan, profesor, es un poema triste. Y efectivamente, a partir del título Ausencia, ya vemos que hay algo de sentimiento, algo que no está o alguien que se fue. Observemos la siguiente lámina y veamos algunas preguntas que podemos hacernos para comprender el poema. Y vean que la imagen que tenemos acá es una imagen muy referente, muy connotativa, con un valor muy connotativo. En este caso, un hombre solo que aparentemente se toca su pecho. Nuestro pecho representa las emociones, nuestros sentimientos. Entonces, posiblemente este personaje añore o extrañe a alguien. Y ahí podríamos relacionarlo con el título de Ausencia. ¿Qué nos sugiere el título Ausencia? Fácil, ¿verdad? Esa persona, ese ser amado que no está, que se fue, que nos dejó. Pero ¿por qué nos dejó? No lo sabemos. Vamos a continuar leyendo el poema. ¿Por qué el hablante lírico habla de reconstruir su vida? Sencillamente porque el hablante lírico, recuerden que esa voz que nos habla en el poema, ya no tiene
a esa persona que él quiere o esa persona que él quería, que él tanto amó, ya no está con él. Entonces por eso él habla de reconstruir su vida, en este caso solo, ya sin esa persona que él amaba. Entonces vemos el valor que esa persona tenía en su vida para hablar de reconstruir la vida que le queda. ¿Qué representa para el hablante lírico la ausencia de ese ser? Representa, como ya les decía, la idea de tener que volver a reconstruir su vida, ver que todo lo que hay en su entorno le recuerda a esa persona de que el día no tiene razón de ser con su luz, las tardes, las músicas, las palabras, todo le recuerda a ese ser amado. Dice la otra pregunta: si tuvieras que describir el tono predominante del poema en una o dos palabras, ¿cuáles serían y por qué? Posiblemente tristeza, melancolía. Vemos ese personaje, ese hablante lírico representado a través de esta imagen que añora o que sufre la pérdida del ser amado. Observemos la siguiente lámina y leamos este párrafo como un breve comentario del poema. El poema Ausencia de Jorge Luis Borges es un profundo y doloroso lamento por la pérdida de un ser amado. El poeta explora la experiencia del vacío que deja la persona ausente, describiéndola no solo como una falta, sino como una presencia opresiva y destructiva. El poema se centra en la lucha del yo lírico por reconstruir su vida en la nueva realidad sin la persona amada. Si ustedes observan, en este párrafo hemos condensado todas las ideas que ya analizábamos anteriormente y vemos las características también de esta poesía latinoamericana arraigada a las emociones, arraigada a los sentimientos y a las luchas internas que de repente podemos llevar o podemos sufrir a solas. En la siguiente lámina les dejo con la asignación de tarea. Vamos a investigar las características de la poesía de estos autores y con esas características vamos a elaborar un cuadro sinóptico. ¿Qué características vamos a investigar? Las características de Pablo Neruda, de Mario Benedetti, de Octavio Paz, de César Vallejo y de Rubén Darío. Recuerden, características de su poesía. ¿Qué escribían ellos? ¿Cómo escribían ellos? Como siempre, estimados estudiantes, es un gusto compartir con ustedes. Soy el profesor Luis Zelaya y nos vemos hasta la próxima.